esta situación inédita del aislamiento social obligatorio, como se denomina, ha cambiado o está cambiando muchísimas cosas. Hábitos, costumbres, y también nos ha obligado a pensar o a recurrir a algunos medios que hasta hace poco solamente, en relación a mi profesión, se utilizaban excepcionalmente. Por caso, la atención telefónica o la atención por videollamada. Sé que hay colegas que atienden desde hace bastante tiempo por videollamada, aún antes de esta pandemia, pero en líneas generales sí me animo a decir, por lo menos en mi caso seguro, que la atención siempre ha sido presencial, porque hay una cuestión presencial que tiene que ver con la transmisión. Entonces, es muy difícil sostener durante muchísimo tiempo, durante largo tiempo, la misma eficacia en la respuesta de la consulta, ya sea presencial o a distancia. Pero es cierto que si esta es una circunstancia que podríamos llamar inédita, es posible que nos exija también tener respuestas tan infrecuentes como esta situación. Entonces tenemos que tener la amplitud mental para poder entender esto y poder encontrar los medios para que no se discontinúe, no se desampare la relación transferencial con el paciente. Esto es más o menos grandes panoramas, lo que yo veo como diferencia, que nos exige una apertura, como te decía recién, mental para pensar estas cuestiones. Ahora, si en todos los casos va a tener la posibilidad de ser hecha esta atención a lejanía, no lo sé. En algunos casos, hablo por mi experiencia personal y la de algunos colegas con los que intercambiamos experiencias y comentarios sobre la profesión, entendemos que en algunos casos es casi imprescindible la continuidad y en algunos otros casos quizá sea más conveniente, por ejemplo, una llamada telefónica que una videollamada, porque la pantalla a veces hace eso, hace pantalla, entonces inhibe un poco la posibilidad de comunicación y la posibilidad de transmisión y la libertad del paciente de hablar. Y en otros casos, en consenso o por pedido del paciente o inclusive por indicación del analista, se ha suspendido el tratamiento hasta que vuelvan las condiciones de poder hacerlo presencialmente. Esto es a partir de la subjetividad de cada persona y a partir también del estadio en el vínculo en que se esté en el tratamiento psicoanalítico, por lo menos que es de lo que yo puedo hablar. Sería un poco apresurado decirlo porque si bien ya llevamos bastantes días de aislamiento, las características del tratamiento psicoanalítico no son cotidianas, digo, no hay consulta cotidiana, entonces quizá habría que esperar un poco para sacar conclusiones. En principio, se me hace difícil pensar que a alguien pudiera mejorarle este aislamiento social obligatorio. Quizás sí pudiera ser que en algunas cuestiones vinculadas a trastornos relativos a la paranoia, pudiera ser que a lo mejor el estar encerrado pudiera bajar un poco la sintomatología, en el sentido de que quizá la persona se pueda sentir un poco más segura porque además tiene amparo para no salir. Pero no sería un mejoramiento en el sentido de dirección a la cura, sino de quizá bajar un síntoma. Pero eso sería en un caso muy, muy particular. En líneas generales yo creo que este aislamiento perjudica muchísimo más de lo que pudiera tener de beneficio, que yo no alcanzo a verlo. Si este tipo de medidas de aislamiento cesaran al término de 60 días es una cosa, y si cesaran al término, quiero creer que estoy exagerando, cesaran al término de 8 meses, va a ser otra la conclusión. Creo que en líneas generales, y esto es especulativo, es incomprobable hasta que pase el tiempo, como decía recién, creo que en líneas generales sí va a dejar huellas, más allá de contarlo como una anécdota. Particularmente, a mí se me ocurre, a pesar de que no atiendo chicos, eh, se me ocurre que el otro día estaba pensando y hablando con una colega, ¿qué conclusiones va a tener esto en la subjetividad cuando estos chicos que tienen mucho tiempo sin ir a la escuela, por ejemplo, mucho tiempo sin tocarse con sus compañeros, mucho tiempo sin el vínculo con figuras subrogadas de los padres, la maestra, el profesor de tal cosa, de tal otra? Allí sí yo creo que si esto se extiende y depende
de la edad del niño o de la niña, me parece que va a dejar consecuencias en la construcción de la subjetividad. Por otro lado, y ya más generalmente, y hablando por ahí también de los adultos, incluyendo los adultos, creo que sí, esto va a dejar cambio de hábitos. No sé hasta qué punto incidirá en la memoria, esto no lo puedo afirmar, pero no sé hasta qué punto se volverá tan tocador en gran parte de la Argentina, esto del abrazo y hasta del beso, que a muchos de otras comunidades extranjeras les llama la atención, de este besarnos cuando nos vemos, y de reuniones y demás. Yo creo que sí, que esto va a dejar alguna consecuencia, y que si se vuelve esos hábitos, va a ser paulatinamente, y además me parece que no se vuelve igual. Por otro lado, no sé si estaría mal que no volviéramos iguales, porque quizás nos ayudaría a tomar ciertos hábitos que pueden ser muy productivos. Digo uno por caso, ¿no? Que es higienizar las compras que uno hace en el almacén o en el mercado o donde fuere, por ejemplo, antes de apoyarlas en una mesada, en una mesa, o guardarlas en una heladera. A lo mejor esos hábitos o en esas cuestiones eh, se instauren diferencias que, insisto, a lo mejor pudieran ser para bien. Hay pacientes con cuestiones más graves y otros con cuestiones menos graves. Yo, sabés que dirijo una organización de acompañamiento terapéutico, entonces una cosa son los pacientes directos que uno tiene respecto de sus preocupaciones y sus angustias y demás, y otra cosa son los casos muy graves, que si bien no son pacientes míos, sí tengo conocimiento. Yo haría dos grandes distinciones en ese caso, ¿no? Lo que podría ser una patología muy grave y lo que pudiera ser, no por quitarle peso para lo que significa para el paciente, pero quiero decir que tiene más herramientas o una estructura más sólida para poder atravesar determinadas cuestiones, como por ejemplo esta. Sí puedo decir que en líneas generales esto ha producido mucho dolor, y te diría que más que dolor que ha producido o está produciendo, yo lo que noto más es un componente de angustia, porque la angustia tiene que ver con la incertidumbre. Estar encerrado, aunque se sepa que es para un bien, y creo que es lo único que pudiera hacer que se sostenga ese encierro, es un dolor, es una pena, es un trastorno, es una complicación. Pero no saber cuándo termina es una fuente de angustia. Y yo diría que lo que más aparece, insisto, en líneas generales, es la angustia, porque el otro es el hastío, y bueno, mayormente, por lo menos en líneas generales, en el ambiente que uno se mueve, hay ciertas herramientas como para poder mitigar la pena y el hastío, ¿no? Hoy podría decirse que casi toda la gente tiene acceso a una pantalla de televisión o un teléfono celular. Digo, más allá de que no es lo mismo, insisto, lo que decía al principio, tener una estructura económica más sólida, tener una estructura económica, o no tener una estructura económica, que si no se sale a trabajar en el día a día no se come. Pero digo, más allá de estas particularidades que no son menores, me parece que lo característico y lo más presente y lo más complicado no es tanto el hastío, no es tanto el dolor, no es tanto la complicación, sino la angustia, de lo amenazante, por un lado, de que uno se puede contagiar, y por otro lado, lo amenazante de no saber cuándo cesa esta cuestión. Cuando decía antes, ¿cómo se puede hacer esto de dar aire, de que circule oxígeno? No estoy promoviendo, quiero ser claro en esto, no estoy promoviendo que se abra la cuarentena porque si no, no funciona el país, o la gente se va a volver loca. Digo que sería conveniente ver cómo se pudiera hacer, no sé cómo, francamente no lo sé, pero quizá instar, mostrar, dar ejemplo de determinadas cuestiones que pueden ser guías para la gente que a lo mejor no está acostumbrada a estar sola o a estar solo, o no está acostumbrado a estar con la compañía que ahora está obligado u obligada a estar. Entonces, por ahí algunas cuestiones pudieran
pudieran ser guía, pudieran funcionar como convocantes, ¿no? Ya que hay tanta ascripción a la pantalla y a la televisión y al celular, y sé que se está haciendo, quizá un poquitito se podría hacer más, instar a que se haga ejercicio físico, que se lea, que haya coloquios, y no hablar tantísimo o solamente del coronavirus. Y cuando digo hablar, deliberadamente digo hablar porque sí he percibido, lo poco que he visto en la televisión, que ahora todos los programas son expertos y hablan de coronavirus, programas que tenían temáticas muy diversas, ahora siguen hablando del coronavirus, y en líneas generales he hecho un chequeo durante 2 días en determinados variados horarios, más o menos lo que se dice es siempre lo mismo. Bueno, eso sí yo creo que perjudica mucho. El otro día lo escuchaba un colega, lo nombro porque recuerdo que es Jorge Alemán, que decía que lo perjudicial del rum rum, ¿no? Y me parece que una de las cuestiones de esta situación es la fabricación del rum rum, ¿no? Es decir, dar vueltas sobre el rumor, sobre el ruido, sobre lo que podría ser, lo que no podría ser, todo en un tono muy especulativo. Y quizá se pudiera utilizar ese mismo medio para ayudar a tener mejores ideas, eh, predicar con el ejemplo, hasta pudiera tener una cuestión sanadora, ver las cosas que se pueden hacer aún dentro de una casa o aún dentro de un departamento o en algún lugar con un poquitito de aire libre. Me parece que eso sería bueno básicamente en el sentido de romper esta cuestión circular de estar siempre hablando de lo mismo, porque eso es como un chisme, termina siendo creído y sobre el chisme después se construyen conductas y decisiones que, como estaban basadas en premisas falsas, terminan siendo perjudiciales para todos. Yo no sé si el aislamiento obviamente que produce todo esto que estuvimos hablando, pero me parece que hay algo que se extraña más, que es el contacto físico. Noto muchísima injuria anímica, particularmente en la gente que vive sola y no tiene la posibilidad de tocar a un otro. Allí sí creo que va a haber algo de, primero de inhibición y después seguramente de soltarse con la ilusión de recuperar aquello que se perdió. Pero lo que se pierde en este caso va a ser irrecuperable porque hay todo un tiempo que va a quedar signado por estas condiciones de no tocarse, porque inclusive hasta en las familias, ¿no? No hay que tocarse mucho y no tocarse la boca. Yo creo que, como dije antes, el principal dolor anímico me parece que pasa más por el contacto con el otro que por el salir al aire libre. De todas formas, lo que vos decís es cierto. Hay una diferencia fundamental. En un caso sería un deseo idealizado, cómo me gustaría quedarme, y en el otro hay una obligación de quedarse. Eso ya marca una diferencia. Y por otro lado, cuando se dice siempre esto de idealizado, a veces hay muchas personas que se quejan de esto y dicen, ¿cómo me gustaría quedarme un día en mi casa? Y cuando tienen la oportunidad no lo hacen. Porque una cosa es la idealización y otra cosa es ponerlo en juego en la vida cotidiana. Pero es cierto, me hiciste pensar en algo que el otro día lo hablaba con una colega. Cuando todo esto empezó, el término cuarentena era una exageración, porque remitía a 40 días. Dentro de muy poquito va a quedar corto el término cuarentena, ¿no? Entonces es posible que vaya como en paralelo con esto que vos planteabas. Qué lindo quedarme y ahora qué ganas de salir que tengo. Bueno, hay también allí una idealización que tiene que ver con el rumbo. Me han contado y he visto muchísima cuestión en las redes sociales de gente que no aguanta más sin poder hacer tal cosa, y quizá cuando la podía hacer tampoco la hacía, pero ahora quedó como lo prohibido, como lo que no se puede, como lo idealizado, y eso hace que tenga un atractivo mayor todavía, como por ejemplo salir. A lo mejor mucha gente no salía tanto, pero ahora tiene unas ganas de salir bárbara porque está obligado a no salir.